La protección del cónyuge más débil en la nueva Ley de Matrimonio Civil chilena. Cristian Lepin Molina. Introducción. 1. La Ley NO 19-1947, Nueva Ley de Matrimonio Civil, NLMC, 1 que entró en vigencia el 18 de noviembre de 2004, incorporó por primera vez en la legislación chilena el divorcio vincular. 2. A su vez, el legislador chileno incorporó en el artículo 3 de la NLMC el deber del juez de familia de resolver los conflictos familiares teniendo cuidado de proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil. 3. En este trabajo se pretende profundizar sobre el contenido y el alcance del principio de protección al cónyuge más débil, de escasa elaboración doctrinaria, y analizar los principales mecanismos de protección establecidos por el legislador en la Ley NO 19-1947. Ahora pasaremos a hablar del principio de protección del cónyuge más débil. 1. Para el ICSI los principios son normas que ordenan que algo sea realizado, en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. 2. Desde punto de vista del autor. A. Se trata de un mandato dirigido al juez para darle contenido a la ley en el caso concreto, es decir, para que con base en una determinada orientación resuelva el caso, por decirlo de una manera, legislando en cada caso en particular. 3. En consecuencia, el juez debe atenerse a los principios establecidos en la ley cuando interprete y aplique las materias reguladas en ella. A. El principio de protección del cónyuge más débil, como se ha señalado, fue incorporado. B. Expresamente por la NLMC en el artículo 3, inciso 1, que señala. Y las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil. 4. En cuanto a su alcance, recordemos que la NLMC regula lo concerniente a la celebración del matrimonio y su ruptura o quiebre. Todo lo vinculado a las relaciones de los cónyuges durante el matrimonio se regula, en nuestra legislación, en el Código Civil. A. En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la NLMC, su aplicación se restringiría a la ruptura, descartando su intervención durante la época que dure el matrimonio. 5. En efecto, la pregunta de cajón es: ¿a qué entiende la ley por cónyuge más débil? Como la ley no lo señala, debemos recurrir a la doctrina. Y, para Pablo Rodríguez se entiende por cónyuge más débil, al que se encuentre en una posición económica, psíquica, emocional o fisiológica desmedrada. Siguiendo con el tema pasaremos a exponer sobre los mecanismos de protección consagrados en la Ley 19-1947, Nueva Ley de Matrimonio Civil. Las fórmulas a través de las cuales se concreta este principio de mecanismos de protección son, del juez para la aprobación del convenio regulador, en los casos de divorcio de común acuerdo. Ahora pasaremos a comentar uno a uno, explicando en detalle. 1. La compensación económica. A. Regulada en los artículos 61 a 66 de la NLMC, y se puede definir como y el derecho que asiste a uno de los cónyuges, normalmente la mujer, cuando, por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, no pudo durante el matrimonio desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, para que se le compense el menoscabo económico que, producido el divorcio o nulidad, sufrirá por esta causa. B. La compensación económica es una manifestación de un principio de carácter general del derecho, la equidad, que en el caso de la legislación chilena faculta al juez para corregir la desigualdad entre los cónyuges proveniente del menoscabo económico que la ruptura puede generar en el más débil. 2. La cláusula de dureza. A. Otro de los mecanismos diseñados por el legislador chileno es la denominada cláusula de dureza, que permite al juez rechazar el divorcio por cese de convivencia solicitado unilateralmente, cuando a solicitud de la parte demandada verifique que el demandante, durante el periodo de cese de convivencia, no dio cumplimiento a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes, en forma reiterada, pudiendo hacerlo, artículo 55, inciso 3, de la NLMC. B. Según Jorge del Pico. Y, se trata de la
Inclusión de un criterio restrictivo aplicado al derecho de demandar el divorcio en la modalidad unilateral, por una norma inspirada en la experiencia comparada, conocida como cláusula de dureza. Propiamente tal, no es la institución que, en doctrina, se conoce también como cláusula de rigor, pero comparte con ella la posibilidad reconocida al juez, de poder negar el divorcio cuando observa que existe una alta probabilidad de generar daños mayores que se puedan provocar en aquellos casos en que éste sea otorgado, como, por ejemplo, la precariedad de los medios para la subsistencia económica de los hijos o del cónyuge, o que teniendo o no relación con el hecho del divorcio, se agrave la enfermedad que padece una persona, de quien el demandante pretende divorciarse. Esta cláusula o norma de rigor constituye una limitación al régimen de divorcio en las leyes civiles contemporáneas, y se puede apreciar en el Código Civil alemán, en el Código francés y en el derecho inglés. C. Según el autor. Y, de esta forma la NLMC protege al cónyuge y a sus hijos ante los incumplimientos de los deberes alimenticios por parte del cónyuge que demanda en forma unilateral el divorcio por cese de convivencia. D. Según el profesor René Ramos Pasos. Y, la sentencia que rechaza la demanda no produce cosa juzgada, de tal suerte que se puede volver a demandar, previo cumplimiento de los requisitos legales, es decir, nuevo cese de la convivencia, nuevo plazo de 3 años y cumplir en forma regular durante este nuevo plazo los deberes alimenticios para con el cónyuge y los hijos. 3. Las facultades del juez de aprobar un acuerdo o convenio regulador. 1. Esta norma autoriza al juez en la sentencia a subsanar sus deficiencias del acuerdo, o modificarlo si fuera incompleto o insuficiente, y, además, por aplicación del principio de actuación de oficio que inspira los procedimientos que se desarrollan ante los tribunales de familia. 2. El autor no está de acuerdo con esta norma y señala. A. Lo que está claro es que el juez tiene facultades como para plantear una vía de solución, aplicando los artículos 3 y 85 segundo de la LMC, que admiten la intervención judicial, pero en casos calificados. B. Y dice que comparten la opinión de Barcia. Y, no basta la presentación formal del acuerdo, sino que será necesario que cumpla con los estándares de ser completo y suficiente, ponderación que corresponde exclusivamente al juez. En consecuencia, si las partes no presenta el acuerdo o este es incompleto o insuficiente, el juez debe rechazar la acción aunque en la práctica el juez va a instar a las partes a modificar el acuerdo a efectos de proceder a aprobarlo. 3. Finalmente, el autor dice. A. Finalmente, por una razón de orden práctico, si el juez no ha recibido pruebas sobre las materias que se someten a su aprobación, por lo que no dispone de ningún antecedente, como puede ponderar quién es el más débil, como puede analizar si el acuerdo protege suficientemente al más débil, dependerá de la intuición del juzgador. Conclusiones. 1. Como se puede apreciar, la preocupación del legislador, expresada en el texto del artículo 3 de la NLMC y en las actas de la ley, e incluso en las indicaciones presentadas en el proyecto de ley, está orientada a la protección de aquel cónyuge que queda en una situación de desmedro económico al término del matrimonio. 2. La ley entiende que uno de los cónyuges, más débil, queda en una situación de desmedro económico frente al otro cónyuge, más fuerte, al término del matrimonio, ya sea por divorcio o nulidad, que se traduce en sus escasas posibilidades de negociación. Esto no es sinónimo de estado de necesidad, propio de las pensiones de alimentos, sino que se trata más bien de evitar el menoscabo económico. 3. Este principio de protección al cónyuge débil importa un mandato dirigido al juez, llamado a resolver el conflicto en situaciones de quiebre matrimonial. En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la NLMC, su aplicación se restringiría a la ruptura, lo que descarta su intervención durante la época que dure el matrimonio. 4. En concordancia con lo planteado, los mecanismos a través de los cuales se concreta este principio son: A. El derecho a compensación económica. B. La cláusula de dureza y C. Las facultades del juez para la aprobación del convenio regulador, en los casos de divorcio de común acuerdo.